Buenas noches, hermanos y hermanas. Voy a seguir haciendo videos, reflexiones. Solamente antes de comienzo con la reflexión, quiero que me acompañes por una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, sabemos que tú estás con nosotros y estás en tu trono, en fiesta con los ángeles. Gracias, Padre Santo, que estés con nosotros. Bendíganos para que todo lo que hacemos en tu nombre, que salga bien. Gracias, Padre Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, nuestra reflexión está basada de una cita bíblica en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 3. Dice así: el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Aparecen hombres mentirosos con la conciencia marcada con la señal de los infames. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La reflexión o el modo de entender esta cita bíblica es respecto de la gente que aparecerán en nuestro tiempo. Recuerden que Cristo vino al mundo y vino a organizar a sus 12 apóstoles. Y a sus 12 apóstoles, a sus discípulos. Lo organizó bien y antes de que se vaya, lo organizó bien. Y mientras que él se fue, y se quedó los apóstoles. Los apóstoles se quedaron haciendo crecer la iglesia, haciendo crecer el evangelio. Entonces, y mientras la iglesia camina y viene persecuciones en la iglesia. Una primera persecución que apareció de la iglesia es la aparición de un sacerdote que no quiso trabajar con la iglesia, que hizo mal a la iglesia. Y ese sacerdote, el mundo lo sabe entero, ustedes saben también que se llama Martín Lutero. Martín Lutero es el que hizo que se divide la iglesia. Aquí sabemos bien con ustedes que la iglesia de Cristo vino a establecer, es una iglesia, no 2 ni 3. Por eso dijo que habló a San Pedro y dijo que tú eres Pedro y ahora te llamarás piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mi iglesia. Entonces, Cristo vino a establecer una iglesia que es
primitiva, universal y apostólica. ¿Por qué se llama así, universal? Porque no puede aparecer otro a su lado. Es uno. ¿Y por qué se llama primitiva? Es la primera que Cristo fundó sobre San Pedro. ¿Y por qué se llama apostólica? Porque hecho por los apóstoles. Los apóstoles, sobre los apóstoles quedó la iglesia. Y entonces la iglesia creció sobre los apóstoles. Por eso se llama apostólica. Y entonces, mientras que ahora tenemos serios problemas en nuestra vida espiritual, porque todos queremos ir al cielo, y la verdad, tenemos derecho a ir al cielo. Pero, ¿cómo vamos a ir al cielo? Y si vamos a ir tras de doctrinas diabólicas, como dice la Sagrada Escritura. Ir tras de las doctrinas diabólicas es que no podemos llegar al cielo. Porque Dios, nuestro Señor Jesucristo, dejó bien hecho el modo de cómo ser cristiano. Tenemos en la iglesia para decir, para proclamar, para gritar que ese sí es la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos 7 sacramentos. Los 7 sacramentos son los que nos afirman la salvación. Porque si no hay 7 sacramentos, no se puede decir, no se puede hablar, no se puede declarar que sí tenemos salvación, porque todo está hecho, todo está claro. Los 7 sacramentos que tenemos que recibir para decir que sí somos cristianos, somos hijos de Dios. Hermanos y hermanas, yo quiero que ustedes pongan atención a esa reflexión. El modo de ser hijo de Dios no es con la mano. No es con la mano. El modo de ser hijo de Dios no es con la mano. Es por el bautismo. El bautismo es el que hace uno hijo de Dios, profeta, sacerdote y rey, discípulos de Jesús, muerto, sepultado y resucitado con Cristo por el bautismo. Por eso Jesús dijo a Nicodemo: en verdad te digo, que si el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hasta aquí estamos viendo que el único modo de ser hijo de Dios es el bautismo. Claro dice, el que nace de carne, carne es. Pero el que nace del Espíritu, Espíritu es. Toda la gente que se llama católica está bautizada. Ya está abierta la puerta, ya tiene el Espíritu Santo, ya está inscrito en el libro de la vida, ya es profeta, sacerdote y rey, ya es sepultado, ya es muerto, sepultado y resucitado con Cristo. Todo está sobre ese hombre bautizado. Pero mira que la iglesia que fundó Martín Lutero no se bautiza.
Se bautizan, pero no dan prioridad al bautismo. Le dan prioridad al levantar la mano. Mientras que el levantar la mano no hay ni una cita donde dice que el que no levanta la mano para recibirme no puede entrar en el reino de Dios. ¿Dónde está escrito eso? No está escrito. No está escrito, mi hermano. El que no levanta la mano para recibirme no puede entrar en el reino de Dios. No hay. Pero dice, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Y entonces, ¿qué pasa con la doctrina diabólica de Martín Lutero? No lo bautizan a los niños. Porque dice que los niños no tienen pecado. ¿Por qué dicen así? Porque ellos solamente para perdón de pecado es el bautismo para ellos, pero para nosotros no. Claro, el bautismo es para perdón de pecado, pero al mismo tiempo es para ser inscrito en el libro de la vida, para recibir el don del Espíritu Santo, para ser discípulo de Jesús, para ser profeta, sacerdote y rey, para que se escuche la voz en el cielo, este es mi Hijo amado. Eso es lo que pierden ellos todo eso. Entonces, un niño no lo dan, ese sacramento a un niño, no lo dan, pero es diabólica. Porque todos los niños que nacen, llega a ser 15 años, está viviendo pura carne. Es criatura de Dios, no es hijo de Dios. En serio, no estamos mintiendo. Es criatura de Dios, no es hijo de Dios. Porque solamente con el bautismo llega uno a ser hijo de Dios. Y entonces, y la gente ahora le creen a esa doctrina diabólica. Le creen. Y no solamente eso. Viera que Martín Lutero, los apóstoles, Jesús dejó, no le quitó nada de la Biblia. Por eso dijo, no crean que yo vine a suprimir la ley de Moisés, ¿no? Sino que yo vengo a darle el significado de ser. Por eso Jesucristo no tocó nada de Biblia. Dejó así como está y como está. Jesús no toca nada. Al mismo tiempo los apóstoles también no lo tocaron. No lo tocaron nada de la Biblia. Quedó la Biblia con los 27 libros del Nuevo Testamento, quedó con un número de libros, 73 libros. No lo tocó nada. Ni los apóstoles ni Jesús. Pero vino el Señor Martín Lutero, lo tocó. Lo quitó 7 libros del Antiguo Testamento. Ahora mucha gente dice que gracias a Martín Lutero lo vino a arreglar nuestra iglesia, vino a explicar la salvación. Gracias, dice la gente. ¿Cómo que gracia? ¿Cómo que gracia a ese Señor que está trayendo doctrinas diferentes de lo que Jesús lo había dejado? ¿Cómo? No debería de darle gracias a Martín Lutero porque quitó los 7 libros de la vida. En Apocalipsis dice también que el que quita una coma y un punto en ese libro será borrado su nombre en el libro de la vida. Mire hasta dónde vamos a llegar con Martín Lutero. Son 7 libros, no son puntos ni son comas, son 7 libros lo quitó Martín Lutero.
para quedar su Biblia en 66. Y ahora orgulloso la gente que ya están siguiendo atrás de Martín Lutero, orgulloso con una Biblia que es incompleta. No, ya, mis hermanos, hay que ser inteligente, hay que pedir toda la inteligencia a Dios para que Él nos revele. Si aparece otra iglesia que dice, no son 73, vamos a ponerlo otro 3 o 4 para que sea 75. Tampoco se va, en eso también se va a borrar el nombre en el libro de la vida. Ni poner más, ni quitarle. Bueno, mira hasta dónde está los trabajos de Martín Lutero, y todavía hay alguien que dice que gracias a Martín Lutero. ¿Por qué no dejó Jesús hecho? Entonces quiere decir, cuando Martín Lutero vino a hacer eso, entonces quiere decir que Jesús no dejó bien su trabajo, para que venga otro Señor para ponerle en su lugar las cosas. No. Entonces quiere decir, los apóstoles no lo dejaron bien, para que aparece Martín Lutero después, 500 años después de Cristo, cuando aparece Martín Lutero, y lo hizo eso. Entonces quiere decir que no hicieron bien Jesús. Cuando hizo Jesús nada, hizo mal. Entonces quiere decir que los apóstoles hicieron mal, para venir otro Señor para decir que así se va a hacer, eliminar de los 7 libros, y para decir que los niños no tienen derecho al bautismo. ¿Acaso no leen la Sagrada Escritura donde dice, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 37, donde dice, arrepiéntense, conviértanse, bautícense, para poder recibir el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos, dice, para sus hijos. ¿Acaso no leen eso? Pero como el diablo es astuto, lo hacen ciego aún, para no entender la Sagrada Escritura. Entonces, mis hermanos, hay que ser listo con estas iglesias que están abundando. Todas las iglesias que están abundando no está correcto, no está haciendo bien. No está haciendo bien saber qué están haciendo nuestros hermanos, pero no están haciendo bien. Quitan el amor a los santos. Quitan el amor a la Virgen María. ¿Saben por qué le quitan el amor a los santos, a la Virgen María? ¿Saben por qué le odian a la Virgen María y le odian a los santos? Porque ellos no lo produjeron. Ningún santo han producido. Si está produciendo santo, entonces tal vez lo tenía un tal Martín Lutero, Santo Martín Lutero. Si producen santos, como no puede producir santos, por eso odian a los santos. Pero ¿saben quién odia a los santos? ¿Quién odia a la Virgen María? ¿Saben quién? El diablo. El diablo odia a la Virgen María, odia a los santos. Pero si usted odia a la Virgen María, odia a los santos, entonces no estás colaborando con Dios, estás colaborando con el diablo. ¿En serio? Es pura verdad. Mis hermanos, hay que tenerle amor. Dios dice que ámense los unos a los otros. No, es que solo aquí el prójimo aquí, los que están en nuestra casa, vamos a amar. Pero los santos no. No, hombre, ellos son hijos de Dios. Son hombres, guerreros, batalleros de Dios. Todos esos santos. Y ellos me apoyan a mí, me conocen, ellos me conocen. Yo sé que ellos oran por mí. La Virgen María está a mi lado. A ustedes también, a ustedes que lo critican a la Virgen María, pero
Usted lo critica, pero ella ora por ustedes. Ella no es envidiosa, ella está llena de amor. Ama a nosotros. Aunque lo maltratamos, aunque lo decimos cosas que no debe decir, pero ella nos ama. Nos ama. Los santos nos aman. Hermanos y hermanas, mire pues, lo toca ese tema para que usted aprenda algo de Martín Lutero que hizo. Quitó 7 libros de la Biblia, no dejan bautizar a los niños, quitó el amor a los apóstoles, a los santos, a la Virgen María. Eso está mal. Eso sí está mal. ¿Quién santo no llegó a ser santo sin amor a la Virgen María? Solo los que aman a la Virgen María, los que aman a los santos, son los que llegan a ser santos. Pero los que no aman a los santos, ni odian, ni aman a la Virgen María, no puede llegar a ser santo. Peor si no está bautizado. ¿Cómo va a ser santo si no estás bautizado? Abren los ojos, oídos, para ver bien. Piensen en nuestra partida. De la venida no hay ningún problema, porque directo venimos a la tierra. Pero la ida es donde hay problema. Porque al regresarnos, ahí está 3 lugares para el católico. El que lleva un pecado de muerte va al infierno. Y el que no lleva pecado de muerte queda al purgatorio. Porque en el cielo no puede entrar nada manchado. Y entonces hay que preocuparse, mis hermanos, por nuestra salvación. No dejemos que nos engañe esa gente que dicen que aquí está bien, que aquí hay salvación. No, claro, dice la Sagrada Escritura, vuelvo a leer para que ustedes vean bien, lo oyen bien, dice así. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Aparecerán hombres mentirosos con la conciencia marcada con la señal de los infames. Mis hermanos, en las otras iglesias no hay bautismo, no hay confesión, no hay comunión, no hay confirmación, no hay óleo santo, no hay orden sacerdotal. Matrimonio lo hacen, pero no a la iglesia, solo oración a la iglesia, pero donde lo priorizan es el matrimonio al civil. Ahí está. ¿Cómo vamos a salvar así? Tenemos que tener los 7 sacramentos. Todos esos 7 sacramentos está bíblico, mi hermano. El bautismo está escrito en Juan 3, 5 al 6. La confesión está escrito en Mateo 16, 19. La comunión está escrito en San Juan 6, 51, 55. La confesión está escrito en Hechos. La confirmación está escrito en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 al 4. La unción de los enfermos está en Santiago 5, 14. El orden sacerdotal está en Hebreos 1, 5 al 5. 5, 1 al 5. El matrimonio en Mateo 19, 3 al 6. Está escrito en la Biblia. Está escrito. Léanlo, grábenlo, esa cita que estoy mencionando. Léanlo para que vean bien. Si no,
nunca vamos a progresar, al mismo tiempo morimos, saber dónde vamos, saber cuál camino llevamos. Solo Dios sabe, no lo puede decir, que ustedes se van aquí, allá, ¿no? Solo Dios sabe, pero yo señalo los errores de Martín Lutero. Gracias, mi hermano, solamente, y que Dios les bendiga, y sigan viendo mis videos para que ustedes me pueden hacer más like o compartiendo, otras cosas más. Hagan, vean que hagan, ¿no? Yo sé que les gusta. Gracias, hermanos. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.